Bien amigos, vamos a continuar con el programa y vamos a darle la bienvenida a un invitado habitual que frecuentemente nos acompaña en casi todos los programas del canal y lo hacemos porque se trata de una persona con una visión clara y un análisis preciso de lo que ocurre en nuestro país. No necesita mayores presentaciones, es el presidente de Interamerican Trend, Antonio de la Cruz. Ya lo tenemos con nosotros, ella está en pantalla de BTV. Antonio, buenos días, gracias una vez más por aceptar la invitación. Muchas gracias, Carlos, por invitarme a tu programa. Sabes que estaba leyendo tu más reciente artículo, pero más allá de eso, el tema de lo que ocurrió en Barinas. O sea, cuando vemos el revocatorio o el intento de revocatorio que hizo Mover, que es este movimiento venezolano por el revocatorio, Nick Merevan, Pérez Vivas, Oscar Arnal y otros venezolanos, Chiti Larroche. Pero está bien, uno sabía que eso no se iba a dar. Pero uno se pregunta, y te lo pregunto yo a ti, Barinas dejó la cosa caliente. Es decir, que le robaran la elección a Superlano y después viniera Garrido y Superlano ganó por 500 votos, 100 y pico de votos, 300 votos, y viene Garrido y les gana por 40.000. Uno dice, hay que aprovechar este envión y tratar de convertir a Venezuela en Barinas. Chicos, se enfrió Barinas y no pasó nada. ¿Por qué? Porque las elecciones regionales y municipales dentro del G4 al final no motivó a todos los líderes de lo que conforma el G4. Unos creían en ese proceso, otros no creían. Igual pasó con Barinas. Barinas no fue tímido, aunque fue un liderazgo donde hubo unidad y concursaron, y no importaba quién fuera el candidato, ganaba, que fue lo que mostró básicamente Garrido. Garrido mostró de que cualquiera ganaba esa elección porque hay un rechazo a Maduro. Entonces, en vez de haberse montado y haber rectificado y haber entendido que hay un pueblo que hoy rechaza fuertemente a Maduro dentro del revocatorio y asumirlo, tampoco lo quisieron asumir porque era una contradicción mostrar un revocatorio cuando nosotros hemos llamado a Maduro usurpador. Estoy hablando del G4. Entonces, entran en esas dialécticas paradigmáticas que no superan. No es posible que siendo el reto del poder ejecutivo, que es lo que queremos legitimar, no se asuma con la valentía y haber reconocido, sí es usurpador, pero vamos a utilizar el referéndum revocatorio como el mecanismo para mostrar que podemos resolver la crisis política en Venezuela. Y más bien lo dejaron pasar por debajo y lo asumen esto, lo que tú acabas de señalar, Pérez Viva, y lo asume un grupo que no es realmente el que va a motivar esto. Y pone entonces en riesgo ahora que en esta inercia que viene, Carlos, lo más seguro es que a Juan Guaidó lo van a meter preso. O sea, porque no puede sostenerse. O sea, ahora sí. Es decir, ahora no va a tener ningún empacho Nicolás Maduro en ponerle los ganchos al presidente Guaidó y meterlo en el SEBIN. No, ya lo dijo en Tocorón, porque tiene que romper la inercia que estamos en este momento. En este momento hay una inercia que no se aguanta, aunque Maduro tranca el 22, el referéndum revocatorio, porque le tiene terror, no se puede medir. Pone la situación para la solución política para el 24, pero el país no aguanta el 24, no aguanta un interinato y un usurpador o un presidente de facto. Entonces, los dos tienen que buscar cómo romper esa inercia, y quien tiene la mejor posición en este momento es Maduro, y Maduro ya ha ido creando el caso para poner preso a Guaidó. ¿Por qué? Porque esa es su mejor jugada en este momento. En este momento, si él pone preso a Guaidó, él puede negociar con los Estados Unidos, porque no va a ocurrir. En este momento Estados Unidos tiene la cabeza en Ucrania. Así es. En este momento aquí, si ponen preso a Guaidó, no genera un impacto como si lo hubiese sido antes de Ucrania. Esta es la tormenta perfecta para Maduro. Estados Unidos pendiente de Ucrania, la política americana pendiente de las elecciones en medio término. En Colombia están ocupados de que no gane Petro, llega Maduro, le pone los ganchos a Guaidó y el resto del G4 practica para qué te quiero, porque no van a convocar manifestaciones de liberación. Totalmente de acuerdo, porque eso es lo que querían el 4 de enero. El 4 de enero ellos querían acabar con el interinato. Y no pudieron porque los diputados asumieron un rol en la que reconocieron que era necesario. Entonces, es la misma condición del 4 de enero, donde hay un compromiso de que en el 22 muere el interinato. Entonces, ¿qué ocurre?
porque esa es la parte de la agenda de la normalización dentro del país, para poder ir a un 24 tranquilo. Entonces, yo lo que estoy viendo, si no se levantan las alertas en este momento, y por eso te lo estoy diciendo, viene un escenario, Guaidó preso, poco impacto interno dentro del país, internacionalmente sí va a haber algunos señalamientos, ¿verdad? Pero no tiene momento, músculo ahorita político para poderse dedicar 100% a eso. Y entonces tienen las mejores condiciones. Ahí hoy lo que hay que plantear es básicamente que la comunidad internacional esté alerta, ¿verdad? Que es la que tiene, y los factores internos que empiezan dentro de Venezuela a asumir ese rol, porque no cambia el hecho de que Guaidó lo pongan preso, hay un vacío, ¿verdad?, en la presidencia interina que es dura, o sea, temporal, se declara por la Asamblea Permanente y asumiría el vicepresidente de la Asamblea. Lo que Maduro tiene que entender que estas condiciones no van a cambiar para poderlo llevar realmente a una negociación, porque pedir la mesa de negociación para poder resolver la crisis política bajo una elección, en este momento a Maduro no le importa. Maduro no va a ir a México en este momento. Ahora, pero si con Maduro mete preso, estoy siguiendo tu tesis, no me parece desatinada, pero empiezo a jugar como abogado del diablo. Meto preso a Guaidó, no me levantan las sanciones. Está bien, Estados Unidos no me va a enfrentar, pero tampoco me va a levantar las sanciones, porque soy ahora menos demócrata que ayer cuando lo tenía en libertad. Guaidó se convierte en una carta de negociación. Te entrego a Guaidó, pero si buscamos un juego político de flexibilizar sanciones. Acuérdate que en ese momento se convierte en rehén. Y es una carta para negociar precisamente pero también se con los convierte Estados Unidos. Pero también se convierte en un mártir. Todo depende de cómo él administre su posterior libertad en el escenario de preso. Por eso es que hay que abrir ahorita ya los escenarios para ver cuáles son las mejores opciones y prepararnos para ese escenario que pudiese ocurrir. Y hay quien está preparado para ese escenario. O sea, yo te pregunto, yo no he conversado con Juan Guaidó hace algún tiempo, la última vez que lo entrevisté, nunca converso en privado con él, pero dime tú, ¿están preparados para ese escenario? ¿Juan Guaidó sabe que lo van a meter preso? En este momento, hasta ayer, no creo que estaba en su mente. Yo creo que él sabe que en algún momento el régimen quiere meterlo preso, pero de que es reconocido por los países y por lo tanto Maduro no asume esa responsabilidad. Pero de que sea un hecho por la guerra de Ucrania, el mejor escenario que yo veo es en el momento que Putin entre en Ucrania, Guaidó empieza a tener cuenta regresiva para meterlo preso. ¿Y Putin va a entrar en Ucrania? Totalmente. Putin va a entrar en Ucrania porque Putin no metió 120.000 hombres en la frontera para regresarse, porque Putin tiene el trauma de la caída del muro de Berlín en Alemania, cuando caía y él llamaba a Moscú y no le respondía a nadie. Y él le tiene una factura que cobrar a Occidente. Y otra vez no va a permitir que Occidente se burle de él. ¿Y a qué apuesta Putin? A la división interna que hay en la misma Ucrania cuando un sector del país todavía añora ser un apéndice de la Unión Soviética? Correcto, y Europa, la OTAN no está toda alineada para enfrentar a Putin. Alemania, como sabemos, Turquía, como sabemos, no está en este momento buscando una confrontación que pertenecen a la OTAN contra a Putin. Putin tiene ahí unos factores a favor, ¿verdad? Lo que ocurre es que para Biden, la entrada de Putin a Ucrania es perder más rápidamente las elecciones de medio término, porque sería el segundo fracaso después de Afganistán. Entonces aquí hay unos factores que se mueven, pero Putin no va a salir con las manos vacías de Ucrania. Ahora bien, en el escenario que tú acabas de dibujar, que es bastante probable, decide la dictadura, ponle los ganchos a Juan Guaidó. ¿Quién va a tener el suficiente arrojo y riesgo? Por ejemplo, Juan Pablo Guanipa, primer vicepresidente de la Asamblea, que está dentro del país, a decir, bueno, yo ahora soy el presidente interino, porque a la falta del presidente interino, el vicepresidente del Parlamento asume la presidencia del Parlamento. Eso por un lado. Pero después pueden empezar a aparecer las otras cabezas que quieren entonces liderar la oposición. ¿O van a ser todos solidarios con el compañero Guaidó? En este momento, tengo que decirlo, la solidaridad con Guaidó es la misma solidaridad que tuvo Leopoldo López cuando lo metieron preso.
¿ok? Es baja, muy baja porque no existe esa condición de una lucha por Juan Guaidó, como te lo dije, querían acabar con el G4 quería acabar con el interinato el 4 de enero. En este caso, Guanipa, que es de Primero Justicia, tendría que evaluar porque tiene que irse por el librito, por la Constitución, porque de otra manera los Estados Unidos no lo reconocería, no tendría los argumentos legales para reconocerlo. Entonces, el natural sería Juan Pablo Guanipa y él tendría que entender su rol histórico. Recordemos que él tiene uno que fue que no asumió la gobernación en el Zulia cuando la ganó, y eso esa factura se la han ido pasando siempre. Y ahora le tocaría nuevamente un rol importante. Si él no lo asume, yo creo que él tendría que pensar retirarse de la política. Porque dos errores fundamentales, la del Zulia que se la cobran y la de no asumir la responsabilidad que corresponde, como lo ha subido Juan Guaidó hoy, dentro del país, sería un costo político demasiado alto para él que tiene aspiraciones en el futuro. Siguiendo con tu tesis, el líder natural de la oposición, natural entre comillas, vendría siendo el gobernador del Zulia. No está inhabilitado, ganó con votos, moviliza gente, pertenece al G4, acompañó a Guaidó, pero ganó unas elecciones, se sentó con Maduro, es decir, está en todos los escenarios. No sé cómo lo ves tú. Lo que pasa es que Manuel Rosales, en este momento, asumir el interinato no le corresponde. No me refiero al interinato. Perdón, Antonio, no me expliqué bien. El liderazgo dentro de la oposición. El cerebro de la oposición, el hombre que va a comenzar a motorizar y a reagrupar a la oposición, porque pudiera surgir también surgir Enrique Capriles, teniendo a Guanipa como presidente interino. Enrique Capriles, acordemos, busca el 24, tienes razón. Manuel Rosales en ese momento aparece como un líder que podría aglutinar y conducir esto, pero ya sería 2024 que abre otras opciones, ¿verdad? Por lo menos los 9 millones de venezolanos que vamos a estar afuera, debemos votar. ¿Cómo vamos a votar? Entonces tenemos que empezarnos a plantear otra serie de situaciones que hay que resolver, si ese fuera el escenario, y tener una lucha constante, porque no puedes dejar que más o menos un 30% del padrón electoral no vote, porque eso favorece, ¿verdad? Si ese fuese el escenario, al régimen de Maduro. Y en el interinato, si todo se alinea y los factores internacionales están conscientes de esto, porque en el mundo internacional lo que hay que preparar los escenarios. Así es. Porque una vez que se prepara, eso ocurre, porque así ocurrió el día que asumió Juan Guaidó. El mundo internacional estaba preparado, por eso que cuando asume Juan Guaidó la presidencia, lo reconoce el mundo internacional. Casi de inmediato. Ya estaba preparado. Casi de inmediato. Casi de inmediato. Porque ya se había preparado el escenario internacionalmente. Ahora, Antonio, entonces, lamentablemente me tengo que ir. Y te voy a hacer una pregunta breve para una respuesta breve, mi querido amigo. En este momento, quien tiene la sartén por el mango se llama Nicolás Alexander Maduro Moro. Totalmente de acuerdo contigo. Nicolás es el que está en este momento, tiene el sartén por el mango. Mi abrazo y mi agradecimiento como siempre, mi querido amigo, y seguiremos consultándote. Muchas gracias, Carlos. Un buen abrazo. Fin de semana para ti. Igual para ti. Amigos, Antonio de la Cruz, analista político, ya lo vieron, tiene un escenario absolutamente lógico, la revisión de las consecuencias de lo que está pasando y de lo que podría pasar. Él es el presidente de Interamerican Trade. Ya casi